Ya. Todavía no se ha conectado nadie, ¿no? ¿O sí? Espérame. Ya estamos al aire, ya están tus ¿En seguidores y serio? ¿Ya todo. estamos al aire? O sea, la gente ya está viendo cómo Salúdala. estoy sufriendo aquí con mi trípode. No, saluda a la gente. Tu internet está un poco... Hola, estoy solucionando problemas técnicos que no había previsto. Estoy un poco echada ahí, ¿no? Pero no importa, creo. ¿Me Sí, ves? está muy bien. El asunto, ¿sabes qué es? Es que creo que tu Te internet está un escucho. poco lento. Musu, ¿me escuchas? Sí, yo te ¿Me escucho perfecto. oyes? ¿Me escuchas? Te oigo, te escucho. ¿Musu? Sí, ¿tú me escuchas? No. Ya. ¿Sabes qué? Un poco de... Te, te invito yo, si no. Hacemos Sí, eso es lo que reunión. estoy viendo, porque está como entrecortado. Hola. Oh, ¿sí? ¿Me escuchas? Creo que la señal está un poco así, que me juega mala pasada. Sí, 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 el internet, tu internet está un poquito bajo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, la vida. Bueno, antes de empezar, quiero hacerte una introducción musical. ¡Oh! A ver, dale, Ah, dale. ¡Eso! ¡Por favor! sí, nada más, Perfecto, está genial. Esa es, esa es. porque acá del mundo todo el tiempo de aprovechar. Y ya. Bueno, ahora ya Ay, estamos necesitamos bien. un poco de música y de humor para estos días que son tan Copa de- complicados. ¿Trajiste tu Que copa de levantar el vino? ánimo. ¿Tu Tengo, copa de tengo, tengo. Tengo aquí. Bueno, ya, Salud, salud. ya que estamos acá, un saludo a Pilar Merchan, que es su amiga, que ya está Ay, conectada. sí, es mi prima. Ay, la familia que se conecta. Ahí está Natalia también, nos ha mandado corazoncitos, Pilar. Pero Ay, bueno, qué lindo. quiero, uy, no puse, y su vinito, exacto. Salud, Pilar. Bueno, Salud. quiero presentarles un poco cuál es la idea de la dinámica. Yo estoy haciendo una serie de entrevistas a diferentes amigas. Gracias, Pilar. Anita se unió y también la chinita cholita. ¿Me Sí, escuchas? ¿Me te oyes? escucho, te siento. Ya, ya, Un poco bajito, ya, pero te escucho, te escucho. ya, genial. Bueno, quiero presentarles a Esteli. Yo estoy haciendo una serie de entrevistas. Mi nombre es Musu. Estoy haciendo una serie de entrevistas a amigas mías a las cuales adoro, quiero mucho y sobre todo admiro, ¿no? Empecé el miércoles y hoy día es la segunda entrevista con Esteli, que es una amiga entrañable a la cual conozco hace, a ver, el 2003, más o menos, 2013, perdón, Sí. 2013, y nos conocimos por el trabajo. Y hicimos química inmediatamente, ¿no? Hicimos súper química. Entonces, a mí me gustaría un poco, la serie de entrevistas se llama Entrevistas a las mujeres de mi vida, y Tilu es una de ellas, una mujer muy especial, muy talentosa, y que me gustaría que hoy día que la conozcan más allá del lado amical, sino de todo su perfil profesional. Es una mujer que tiene, como una caja de Pandora, tiene muchas cosas interesantes por conocer. Entonces, eh, hay algo que, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando nos conocimos, fue que cada vez que te contaba mis historias amorosas o graciosas, tú siempre me quedabas escuchando, ¿no? Y es esta agilidad que tienes para captar historias. Entonces, primero quiero que nos cuentes cómo es que te decidiste al tema de las comunicaciones y tu pasión, porque
tu primera pasión que nace, que es una pasión que la tienes ahí, es el teatro. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, primero gracias, Muso, por invitarme, por darme esta oportunidad de que podamos conversar públicamente y me encanta esta idea que has tenido, me parece genial, porque, bueno, permite que podamos contar un poco más de nuestras historias y de otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Y sí, bueno, te cuento que efectivamente yo llego a estudiar comunicaciones, pero por una cuestión, bueno, al final yo no sé si es casualidad de la vida o no sé, pero porque yo en realidad lo que quería era estudiar teatro, pero como no me animaba, porque claro, estaba, imagínate, en esa época era como, ¿qué vas a hacer? O sea, te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, de teatro no vas a poder vivir. Entonces, en la Católica, por ejemplo, lo que había era la Facultad de Artes Escénicas, como parte de la Facultad de Comunicaciones. Entonces dije, ya sé, voy a estudiar comunicaciones y de pasadita me meto a la Facultad de Artes Escénicas y saco los dos títulos al mismo tiempo. Entonces yo me muero de hambre porque trabajo en comunicaciones y hago teatro. Ya. Según yo, era así como que la fórmula, digamos, en la cabeza, ¿no? Era la idea. Al final la vida me llevó por distintos rumbos. Me dediqué ni siquiera a las comunicaciones audiovisuales ni de teatro, sino más bien de comunicación para el desarrollo, que a mí me encanta, estoy apasionada de las cosas que hago, pero que sin embargo el teatro está ahí y es una cosa que tú sientes que por momentos es como que te va a salir del cuerpo, ¿no? ¡Pum! Te va a brotar. Y además porque yo empecé haciendo teatro desde muy chiquita. O sea, yo acababa de aprender a leer y escribir y ya hacía mi primera obra de teatro, ¿no? O sea, todos grandes y yo la única chiquita, que a las justas podía aprenderme a leer los guiones porque recién estaba aprendiendo a leer. Entonces ahí me ayudaron mucho en casa, mis papás. En realidad tienen que ver mucho mi papá y mi mamá porque ellos también son muy amantes de la cultura, el teatro, la música, y ellos han sido quienes siempre me han como empujado, ¿no? Entonces, por ejemplo, 6 años yo hacía teatro, teníamos un grupo que hicimos una mini, ¿cómo es que se llama esto? Varias presentaciones, como una, ¿cómo? Compañía, como una compañía. Claro, sí, muy de teatro comunitario, muy chiquita, porque además, tú sabes, yo nací en Chimbote, me he criado en Chimbote, soy mujer de puerto, entonces lo que hacíamos era llevar las funciones a distintos barrios y distintos distritos, digamos, cercanos ahí a Chimbote, ¿no? Entonces, digamos que esa fue mi primera experiencia haciendo teatro, muy pequeñita, ya luego vine al colegio y dentro de las tantas actividades que hice, otra vez haciendo teatro y participando en los festivales y tal. Cuando entro a la universidad, dime, No, cuando entro a la universidad y ya estaba trabajando al mismo tiempo, porque empecé a trabajar desde muy joven también, otra vez retomé el teatro. Entonces, y eso, bueno, hicimos una gira también por Quito, fuimos a algunos festivales en Ecuador de teatro universitario, que fue como mi mejor momento para mí, ¿no? Porque pude nuevamente reengancharme con el teatro porque lo había dejado buena temporada por los estudios, por el trabajo y tal. Y eso fue una experiencia para mí hermosa porque hubo mucho intercambio con grupos de teatro de otros países, ¿no? De otras universidades. Tuvieron compañías colombianas, brasileñas, ecuatorianas, de aquí de Perú también fueron 2 compañías más. Y como que mi momento más feliz, ¿no? En relación al teatro. Ya luego cuando regresé, sí, lo tuve que dejar porque en la carga de la chamba, más la universidad, ya no podía, ¿no? Y bueno, entonces esto ha sido, siempre he pensado retomarlo, al final todavía no lo he podido hacer, espero lo haga en algún momento, tengo planes, siempre estoy pensando en que en algún momento tengo que volver a las tablas, hacer un musical, no sé, y algo mira, así. justo a raíz del comentario de Luis,
comentario de Luis Eduardo Reyes, que te saluda desde Chimbote. Quiero que nos cuentes un poco tu vida en el puerto, porque nadie, o sea, es un privilegio, es un lujo nacer en un lugar cerca al mar y vivir cerca al mar, ¿no? Porque el mar te permite tener una visión diferente del mundo, ¿no? Tienes este proceso como que entre de paz, ¿no? Y también un poco de locura, las tardes, el puerto es hermoso, el puerto Pimentel es hermoso. Entonces, cuéntanos un poco cómo era tu vida en Chimbote, porque de ahí ya regresas, o sea, vienes a Lima y te quedas muy chibola con tu hermano, ¿cierto? A hacerle compañía, o sea, bueno, tu hermano se te da el alcance después, pero cuéntanos cómo fue ese tema de vivir en Chimbote. Bueno, mis padres se conocieron ahí. Bueno, la familia de mi papá vive ahora en Chimbote, pero digamos son de origen de la Sierra de la Libertad. Mi mamá es de Chiclayo, entonces mis papás se fueron a vivir a Chimbote, o sea, la familia de mi papá, y mi mamá por cuestiones de trabajo termina en Chimbote muy joven, ellos se conocen y se instalan ahí, entonces ahí hemos nacido mi hermano y yo. La familia materna sí más bien se vino para acá a Lima y aquí viven ellos. Y en realidad, digamos, mi salida de Chimbote fue por una cuestión de estudios, ¿no? Era por ir a la universidad, por estudiar. Y como a mí me gustaba mucho, digamos, el mundo artístico, ¿no? Me gustaba que aquí hubiera tanta movida de ese tipo, ¿no? Entonces, y al final me terminé acostumbrando a esta vida loca de tanto movimiento y de cosas y de vida nocturna y digamos que un poco yo he sido como muy eléctrica desde muy chica, no sé, como que muchas cosas al mismo tiempo, desde el colegio. Sí, igual. Oye, pero es que desde el colegio, una cosa así, de esas que estás en el club de periodismo, estás en el club de teatro, estás en el club de ciencia, haces deporte, eres corresponsal, o sea, sí, 20.000 cosas. Y como en la otra mano, sí, ya das los exámenes para terminar el colegio, ¿no? Pero justamente en estas locuras, en estas cosas que tienes en la cabeza y mil proyectos, tú escribiste hace un tiempito una novela, o empezaste a escribir un proyecto de novela llamado La Sindolga. Incluso abriste su web, su fanpage, pero es un proyecto que está ahí, y es un proyecto que finalmente lograrías alcanzar ese sueño de ser escritora, que en realidad ya lo eres porque has escrito muchos cuentos, escribes de una manera muy, muy, muy sentida, entonces siempre se escapaba en la noche, dice Luis. Eliminen, no vean eso, no vean eso. No me delaten, por favor, no, qué vergüenza, por favor, no le dicen. Por favor, salgamos de Chimbote y regresemos al tema de la escritura. ¿Cómo te ves tú como escritora? Porque tienes ya La Sindolga, tienes varios cuentos y muchas cosas en mente por avanzar. Sí, bueno, la escritura es otra cosa pendiente, que también empezaba de chica, ¿no? Un día, bueno, y otra vez, tiene mucho que ver mis papás, mi papá también es editor, mi mamá también ha escrito, entonces creo que estas cuestiones al final las terminas como absorbiendo, y aunque ellos jamás te hayan dicho quiero que hagas tal o cual cosa, uno es como que termina motivándose, ¿no? Entonces, de muchos libros, y creo que eso ha sido como siempre mi motivación, y eso es lo que siempre me ha dado curiosidad por leer y saber y qué pasa en el mundo, ¿no? Mi papá me daba muchos libros que no solamente eran de aquí, sino historias, cuentos, digamos, de Rusia, no sé, cuentos de la China, cuentos de Argentina, de Chile, en fin. Entonces, digamos que viajábamos mucho a través de las lecturas, y es una de las cosas que a mí también me apasiona, ¿no? Y, como yo un buen tiempo, en realidad, mi idea era más hacer teatro que escribir. Digamos, el impulso de escribir lo he tenido mucho después.
¿no? Entonces, era como, tenía muchas ganas de decir cosas, como yo empecé a trabajar, a veces temas un poco complicados, con términos muy complejos de entender, yo decía, necesitamos alguna forma de hacer. Hola, creo que me quedé sola. No, ¿Se fue la conexión? estoy acá. ¿Se fue la conexión o no? Me fue un ¿No? ratito, Ah, ya. estamos escuchando. Cuéntanos, Ok, ok. Ya. justo Tania preguntaba que nos cuentes sobre la psicóloga. Ya, sí. Entonces la Sindolga nacía con la idea de que sea una mujer así que no le teme a nada, que no tenía vergüenza. Además, ¿sabes qué? Sindolga es un término que usaba mi abuela, que en realidad que era como calato, ¿ya? Pero en realidad era como sindolgo, lo usaba en masculino en realidad, ¿no? Por decir este calato, ¿no? Pero también tenía otras acepciones, como decir la que para mucho en la calle, ¿no? Que está afuera, o pata de perro, digamos, ¿no? Entonces, yo pensaba en este personaje así, ¿no? Una mujer que sin desnuda en el sentido figurado, digamos, de que no tiene tapujos y que dice las cosas, es avesada, ¿no? Y que además, para mí, lo que era importante es que la sindóloga explicara cosas que están pasando o que han pasado, ¿no? Esta forma de decir, este problema que está sucediendo ahora, que te lo diga ella a través de una historia, a través de una manera lúdica o dramática, qué cosa era lo que estaba sucediendo para que nosotros, o sea, todos, podamos entender un problema en particular, una situación. Entonces así nació la idea de la sindóloga, de escribir, y pensaba que este personaje debía ser, por ejemplo, una periodista, porque me parecía que a los periodistas les llegan como muchas historias, ¿no? Y puede contar y puede dar cuenta de lo que sucede, ¿no? Entonces yo decía yo, o tiene que ser periodista porque va a ir y va a investigar y va a conocer a personas que le pasan cosas, o tiene que ser, no sé, pues o sea, alguien que tenga esa posibilidad de que le lleguen o de historias o que conozcan la realidad, ¿no? Entonces, esa fue la idea de las indólgas, escribió unos capítulos hasta que hay un momento en que yo me tomo una pausa y sentía la necesidad de entrenar más en la escritura, ¿no? Es como tú dices, ok, la idea me sigue gustando, me sigue motivando, pero tengo que escribirlo de mejor manera, ¿no? Entonces, decidí meterme en unos talleres de escritura y donde conocí a una gente maravillosa, que ojalá alguno de ellos esté por ahí viendo el video, lo vea más tarde. Y entonces, ahí es donde yo, digamos, tuve como la oportunidad de revisar mi propia escritura y también de replantearme la sindóloga, ¿no? Y como parte de este ejercicio empecé a escribir cuentos, ¿no? O sea, como parte de este entrenamiento de los talleres de escritura, empecé a escribir cuentos y le empecé a encontrar el gusto en los cuentos. Empecé a leer cuentos, no solo porque nos los pedían, era parte de la tarea, sino porque empecé a descubrir el mundo del cuento. Porque yo había leído de literatura solo novelas, ¿no? Cuentos no había leído, pero había todo un mundo nuevo de escritores, de cuentistas, ¿no? Y descubrir que el cuento era muy rico y que además requería de mucho entrenamiento también, ¿no? Porque uno piensa a veces como que el cuento es como que el paso previo a la novela, ¿no? Como que es algo menor. Y no necesariamente es así, o sea, no es así. Yo entendí que en realidad no, o sea, hay como que muchos elementos, muchas cosas que tú necesitas que en una extensión tan cortita puedas transmitir y puedas decir cosas, ¿no? Entonces ahí fue la historia. ¿Ah? Y justamente en eso es algo que me gustaría, bueno, más allá de los mensajes que están llegando, como Vale, que dice que te admira mucho,
Bueno, tus amigos que te por ahí te están revelando chimbotes. este, Tienes una capacidad de captar la atención en tus escritos, pero también en la forma en cómo los cuentas. Y justamente con Anita, algo que me dijo mi hija que no habíamos contado la vez pasada sobre el tema de por qué nos hacíamos. Ya hace tiempo que lea y viaje con la mente, con la imaginación, que sienta, que cierre un libro y termine pues conmovido. Siempre hemos tenido un tema con el tema del feminismo, ¿ya? Y yo siempre me he declarado como o sea, no feminista. O sea, obviamente apoyo el tema de la igualdad y la equidad entre los géneros, pero como que siempre el tema del feminismo a mí personalmente me genera un poco así como medio de rechazo. Y a raíz de tu lectura, de habernos contado esta novela, me causó mucha curiosidad. Y es como darle un vuelco al tema de cómo vemos al tema del feminismo. Entonces, tú te defines como comunicadora feminista. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a las comunicadoras feministas y a las no feministas? ¿No? ¿Por qué te defines feminista? Sí, bueno, en principio para mí, o sea, de poner el título, digamos, ¿no? De mi presentación, ¿no? Busco en principio, pues, visibilizar, ¿no? Si tú eres una persona que consideras que estás de acuerdo con que haya igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, ¿no? Y yo que pienso lo mismo, creo que ahí no habría diferencia, salvo que yo lo digo, o sea, yo le pongo un título, yo digo que soy feminista porque además para mí sí es importante que se visibilice, ¿no? Porque que no entre en la caja esta grandota de afectaciones a derechos, ¿no? Como dicen, pero todos son afectados, los hombres también, los ancianos, los niños, bla, 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 bla. Sí, efectivamente, todo el mundo es víctima de violencia, o seguramente que si un ladrón asalta a otro varón también va a ser víctima de violencia, pero lo que estoy haciendo es visibilizar que hay un problema específico que tiene que ver estrictamente con que a las mujeres históricamente se nos ha negado una serie de derechos, ¿no? Entonces, para mí es importante visibilizar esto, que hay un problema muy concreto. Hay muchos otros más, pero también hay este, y que si no lo ponemos así, ¿no? De claro y sobre la mesa, va a seguir siempre pasando a un segundo plano y siempre siendo olvidado. Entonces, para mí sí es muy importante que se sepa que hasta ahora no hay igualdad de oportunidades, crecemos en una sociedad machista,